Estamos de regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Como cada lunes tenemos la participación del doctor Jaime Ariza Escudero en clave económica para hablarnos de cómo están los acontecimientos tanto en el mundo como en nuestro país en materia económica y la afectación que esto genera, por supuesto, sobre los dominicanos, las empresas, el comercio y toda la interacción de los individuos en materia financiera. Adelante, Jaime, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Buenos días, un fuerte abrazo a don Álvaro. Y quiero, pues, este comentario iniciarlo con el siguiente tema. Y es un conjunto de problemas que estaría enfrentando hacia el año 2023 el gobierno del presidente Luis Abinader, comenzando obviamente con el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es algo que está afectando a toda la población, sin importar el estatus económico. Puede ser personas que vivan en barrios de ingresos bajos, clase media, clase alta, todos están siendo afectados por la inseguridad. El programa que intentó ejecutar de desarme el Ministerio de Interior y Policía fue un fracaso. Nosotros lo pronosticamos allá mismo en la Z, en consulta económica, lo señalamos, que efectivamente iba a fracasar por el hecho de que se estaba pensando que con una propuesta de compra de armas mediante una asignación de un precio determinado a esas armas, los delincuentes iban a entregar las mismas. Se veía que eso era imposible por el hecho de que el valor que le asignaba el delincuente a su arma era muchísimo mayor al precio que le estarían asignando. En consecuencia, pues no iban a entregar ningún arma. Y efectivamente así ha sucedido. Los delincuentes, todo lo contrario, tienen ahora una mayor cantidad de armas, tienen una mayor presencia en las calles, se siente la sociedad que hemos perdido la batalla y que es sumamente complicado pues dar un simple paseo. Cualquiera que vaya a visitar a un vecino de noche o de tarde o de día puede ser sujeto de un atraco. Ese es un tema que afecta a la población y estaría afectando de una forma dramática el gobierno, no solamente en el presente, sino en el año 2023. Otro tema importante que afecta al gobierno del presidente Luis Abinader es el tema eléctrico. Hasta ahora hemos estado viendo cómo se ha ido incrementando significativamente el déficit del sector eléctrico, producto de una mala gestión de las empresas distribuidoras de electricidad que han estado incrementando sus pérdidas, es decir, no solamente las pérdidas monetarias por el hecho de que han aumentado los precios de compra de energía, sino también ha aumentado las pérdidas en términos físicos, la cantidad de energía que retira cuando se compara con la cantidad de energía que finalmente logra cobrar las empresas distribuidoras. Eso genera un mayor nivel de pérdidas. El nivel de energía que pueden cobrar las empresas distribuidoras con relación a el nivel finalmente de energía que se estaría retirando, pues genera, cuando se calcula, un nivel de pérdida que está en el entorno del 40% y creciendo. Hay algunas empresas distribuidoras de electricidad como de que está muy por encima del 50%. Y eso se traduce en la necesidad de estar transfiriendo una mayor cantidad de recursos. Este año se esperaría que el déficit del sector eléctrico se coloque entre 1.500 y 1.600 millones de dólares y si se compara con el año pasado, que fue 1.020 millones de dólares, se ve que se va a registrar un incremento importante que afectará las finanzas públicas. También para el año 2023 lo que se puede prever es un aumento todavía más acentuado del déficit del sector eléctrico debido a que habrá que utilizar para aquellas empresas que no tengan contrato a gas natural, pues van a tener que utilizar diésel y eso significa entre 2.5 y 5 veces el costo que actualmente tienen para generar electricidad. Y ese costo adicional se le traslada a las empresas distribuidoras y ese aumento de el costo pues significa mayores pérdidas para ellas. Otro punto importante con relación al tema eléctrico y que está relacionado también con un problema en general del gobierno es la falta de capacidad de ejecutar inversión pública. El gasto de capital es sumamente lento. Si nos vamos a ver las finanzas del Estado,
observamos que en promedio están por debajo de lo que se debió haber ejecutado en alrededor de 30%. Hay obviamente instituciones que tienen un nivel de ejecución muchísimo más alto de lo que es el promedio, como es el caso del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que tiene un porcentaje muchísimo más elevado que el resto de las entidades públicas, pero por lo general lo que observamos es una baja capacidad de ejecución. Si vamos al sector eléctrico, nos damos cuenta de que las empresas distribuidoras de electricidad que tienen que llevar a cabo un gasto de capital importante en términos de adquisición de equipos, en términos de adquisición, por ejemplo, de contadores, de transformadores, de cables, para poder hacer su trabajo, pues no lo están llevando a cabo. Cuando comparamos lo que es el nivel de inversión que se ha estado ejecutando este año y el año pasado con relación a años anteriores, estamos muy por debajo de lo que es el nivel normal de inversión en el sector eléctrico, inversión con relación a la capacidad que deben tener las empresas distribuidoras para poder facturar y cobrar la electricidad. Y eso, obviamente, que se traduce en un aumento del déficit del sector eléctrico y del déficit del sector público. Prácticamente la mitad del déficit del sector público para el año que viene, o más de la mitad, pudiera ser explicado por el sector eléctrico, y la baja capacidad en materia de ejecución del gasto de capital relacionado con el sector eléctrico está definitivamente explicando parte de esa situación, porque aun cuando usted puede decir, bueno, pero si reduce el gasto de capital, reduce el nivel de déficit del sector, el déficit de caja, sí, pero como tiene un efecto negativo ese bajo nivel de inversión en el sector eléctrico, porque no puede facturar y no puede cobrar adecuadamente a las empresas distribuidoras de electricidad, entonces el déficit aumenta. Ese es un tema que el gobierno también tiene que enfrentar para el año que viene, esa falta de capacidad de ejecución. Fíjense el caso de la alianza público-privada. Pues se anunció que iba a ser la solución, que se iba a generar un volumen de recursos importante, una cantidad importante de proyectos, y no se ha ejecutado prácticamente nada. Se ha mencionado mucho, se ha anunciado mucho, pero no se ha ejecutado algo significativo como para mover la aguja del crecimiento de la economía, que sigue estando totalmente en manos del sector privado. El sector privado es el que explica el crecimiento de la economía dominicana. El sector privado es el que va a explicar que podamos alcanzar este año un crecimiento del 5%, pero que el año que viene será menor. ¿Y por qué va a ser menor el año que viene? Por el hecho de que a nivel internacional se está pronosticando una recesión que va a ser otro tema que también va a afectar al gobierno en el año 2023, y es por el hecho de que la política monetaria que se está ejecutando es una política monetaria más restrictiva, es una política monetaria que implica, al aumentar la tasa de interés, una reducción de la inversión. Primero, ya hemos visto cómo en Estados Unidos hay caídas importantes de la actividad de bienes raíces, pero luego ese aumento de tasa de interés con un rezago que es mayor, que el efecto que tiene sobre la inversión va a tener entonces un impacto sobre el consumo. Ese impacto sobre el consumo, que es el principal componente de la demanda agregada, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global, incluyendo República Dominicana, ese aumento de tasa de interés, al reducir el consumo, reducirá el ritmo de crecimiento para el año que viene. Y es altamente probable que los Estados Unidos en los primeros 6 meses del año entren en recesión. Y si los Estados Unidos entran en recesión, es también muy probable que República Dominicana, si no entrase en recesión, pues caería en un nivel de crecimiento extraordinariamente bajo. Si nos vamos a ver los indicadores adelantados, como es, por ejemplo, la curva de rendimiento de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, vemos que la tasa de interés en el corto plazo es una tasa de interés que ya está por encima de la tasa de interés de largo plazo, lo que significa que la curva está invertida. Si nos vamos, por ejemplo, la tasa de interés de 2 años de las notas del Tesoro de los Estados Unidos está en 4.5%, mientras que la tasa a 10 años está en 3.8%. Eso significa que la de corto plazo está por encima de la de largo plazo, y por lo general debería ser al revés. ¿Por qué? Porque supuestamente si usted emite un título a 10 años, significa que es más riesgoso porque es más largo el plazo para usted recuperar su inversión y hay que pagarle más. Sin embargo, lo que estamos observando es que la tasa de corto plazo es mayor que la de largo plazo, y eso siempre genera
con un retraso o rezago de 6 a 12 meses genera recesión. Lo que estamos viendo es que esto, que ya tiene varios meses siendo negativo, esta relación entre la tasa de corto plazo y la tasa de largo plazo, esa curva invertida de rendimiento, pues es altamente probable que esté pronosticando para el año que viene una situación recesiva. Y esa situación recesiva también va a impactar negativamente el gobierno del presidente Luis Abinader y obviamente va a impactar negativamente a todos los consumidores, a todos los agentes económicos en general, en la República Dominicana. Una nota positiva, sí, con relación a el entorno internacional, es que esto que estamos pronosticando, que es negativo, que es la recesión, pues está deprimiendo los precios de los combustibles, específicamente del petróleo. Hoy el precio del petróleo está en $79.40 el barril. Este es el West Texas Intermediate. Lo que hemos estado viendo es que desde la semana pasada se colocó por debajo de los $80 y eso es un reflejo de que hay una expectativa de recesión. Cuando hay expectativa de recesión, se espera que caiga la demanda de combustible. Si se espera que caiga la demanda de combustible, el precio de los contratos pues comienza a descender y entonces vemos cómo hay una reducción del precio. Recuerden que el gobierno había señalado que los precios se iban a mantener constantes si se mantenía entre $85 y $115. Ahora que está por debajo de 80, volverán otra vez las presiones sobre el gobierno para que bajen los precios de los combustibles y el gobierno va a tener que hilar muy fino porque tendría que explicarle a la población que cuando subió por encima de los $115 tampoco subió los precios de los combustibles, sino que lo mantuvo constante. Entonces tendría que explicarle a la población que por encima de 115, cuando llegó a 120, 121, 122, no lo subió y se generó, por ejemplo, unas pérdidas adicionales de parte del gobierno de X monto y que ahora, cuando ha bajado por debajo de los $85 el barril, no ha reducido los precios de los combustibles para compensar esas pérdidas. O sea, tiene el gobierno que tomar eso muy en cuenta para explicarlo bien a la población. Porque al final la población lo que va a decir, bueno, ahora ya está por debajo de los $85, bájame el precio. Claro, si bajase el precio de los combustibles, eso le daría un apoyo significativo a la política monetaria. ¿Por qué? Porque disminuye el precio en términos de nivel de un conjunto importante de bienes y servicios que están estrechamente vinculados con los precios de los combustibles. Y al reducirse entonces esos precios de los combustibles en el mercado local, eso pudiera hacer que la tasa de inflación se desacelere de una forma más rápida. Y eso entonces favorecería a, como bien estima el Banco Central de la República Dominicana, para el año que viene, hacia mediados, tengamos una tasa de inflación en el entorno del 4% más menos 1, que es la meta de inflación. Ahora bien, vamos a tener esa meta, pero ¿con qué? Con un nivel de actividad económica más reducido en términos de tasa de crecimiento. Es decir, que la tasa de crecimiento para el año que viene va a ser menor que la de este año, por todos los elementos que ya le he planteado. Situación crítica del sector eléctrico, inseguridad ciudadana que afecta el nivel de inversión y consumo, una muy baja capacidad de ejecución de inversión pública. Hay estrellas en el firmamento, obviamente, hay entidades públicas que han logrado invertir muchísimo más rápido lo que es su presupuesto, pero hay otras que no. Ya les señalé cómo en el sector eléctrico ha quedado muy atrasado. Hay otras como que tenían grandes esperanzas, como la alianza público-privada, que también han estado muy lentas. Y pues hay algunas, como es el caso del Ministerio de Vivienda, que sí ha tenido un comportamiento positivo. Y todo eso envuelto en lo que es el entorno internacional, que como les señalé, se espera que sea recesivo. Hay noticias negativas que generan mucha turbulencia, como es el caso que comenté la semana pasada, de la implosión de FTX,
que es una plataforma de intercambio de criptomonedas. Recuerden que lo hemos dicho muchísimas veces aquí en la Z, lo hemos dicho muchísimas veces, que no se pusieran a invertir, a colocar sus recursos en criptomonedas, y menos si son recursos que usted lo tiene como ahorro. ¿Por qué? Porque las criptomonedas en realidad no constituyen dinero, son simplemente unos activos sumamente volátiles que no cumplen con la función del dinero de ser medio de pago, unidad de cuenta, depósito de valor. Y con relación al depósito de valor, esa volatilidad es tan fuerte que, imagínense, la primera vez que nosotros comentamos estos temas en la Z con relación a la volatilidad de las criptomonedas hacia allá el año 2016-2017, señalábamos que no se invirtiese, y ahí implicábamos con nuestras palabras que estábamos hablando de una burbuja y el precio era de $3,000. Luego subió hasta $69,000 un Bitcoin y ahora ya está en los $16,000. Pudiera subir, pero pudiera también bajar y pudiera desaparecer. Es decir, pudiera ser sustituido por otro tipo de moneda digital que sí esté regulada, que sí esté supervisada, y no que esté pasando lo que ocurre hoy día, que una cantidad importante de inversionistas que colocaron sus recursos en esa plataforma FTX ahora no tienen cómo obtenerlos de vuelta, no tienen a quién solicitarle que le ayude, porque no hay un banco central, no hay un ente que lo regule, que lo supervise. En consecuencia, ese dinero, esa riqueza, supuestamente riqueza en papel, pues desapareció. Entonces, toda esa turbulencia es algo que va a estar afectando a economías pequeñas, abiertas, como la República Dominicana. Y por lo tanto, tenemos que tener ahora mismo lo mejor posible en términos de ejecución de nuestra política económica. ¿Por qué digo esto? Porque con ese entorno internacional negativo se requiere que se mantenga la credibilidad en la política monetaria, y en eso ha sido sumamente exitoso el gobernador Héctor Valdés. Ha mantenido la credibilidad en el peso, ha mantenido la credibilidad en que se va a lograr reducir la tasa de inflación hacia su meta, pero tenemos que mantener la credibilidad en la política fiscal, y eso pasa por fortalecer la situación del sector eléctrico, que lamentablemente ha sido uno de los aspectos negativos del gobierno del presidente Luis Abinader. Llévatelo.